Presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. El canal del Congreso les agradece su preferencia. Los invita a que se quede con nosotros a esta transmisión que estaremos llevando en vivo a toda la República Mexicana desde el Auditorio Octavio Paz, aquí en las instalaciones del Senado de la República, donde está dando inicio este evento que ha sido convocado por la Comisión de Derechos Humanos, así como la Comisión de Equidad para el Género, que tiene que ver y que se convergen aquí en esta Cámara de Senadores en la 62ª legislatura. En este evento el día de hoy, pues está contemplado que se puedan presentar los resultados sobre el estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y que además también están reproduciendo la violencia contra las mujeres. Asimismo también, uno de los temas importantes de este día es el poder conocer a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta comisión importante, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que tiene sus orígenes en el año 2004, justo ante la ola de violencia que se vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua, en cuanto a los feminicidios, y que surge primero a nivel local en un decreto presidencial del entonces presidente Vicente Fox, y fue justamente hasta el año 2009 que se asume como esta comisión que da evidentemente el servicio a toda la sociedad y a toda la nación. Estamos prácticamente dando inicio, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos comentando en el transcurso de esta transmisión al respecto de estos objetivos, que son precisamente el poder coordinar las acciones que están encaminadas a la prevención y por supuesto también a la disminución de la violencia contra las mujeres. Iniciamos. Incidir en un trabajo parlamentario, además del legislativo, por el bien de la nación. O sea, esa es nuestra responsabilidad como Senado de la República. Y sin más ni más, ya hemos entrado por la introducción que nos ha hecho desde el canal del Congreso. Entonces ya vamos a dar por iniciado los trabajos de la presentación del Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. ¿Tiene precedente este estudio? Sí. Deriva de un precepto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor desde el 2 de febrero del 2007. Entonces, siendo diputada Diva, junto conmigo y otras colegas, Marcela Lagarde, estas tres comisiones que cada una de nosotras presidía, impulsamos esta ley que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Y uno de sus preceptos, de sus mecanismos más importantes, es la creación de un diagnóstico nacional sobre la violencia de género contra mujeres y niñas. Se logra una etiquetación muy importante a partir del 2008 para que los estados del país tengan todas las condiciones para hacer su propia ley en la materia. Y sobre todo estos mecanismos como el que yo acabo de mencionar, o el Banco Nacional de Datos e Información sobre los casos de violencia contra mujeres y niñas, o la alerta de violencia de género, tengan un apoyo económico que permita su funcionamiento. Por X o Z razón, que no es el caso analizar hoy en esta reunión, el diagnóstico, que tenía una vacatio legis de un año en los transitorios de la ley que yo acabo de mencionar, no se pudo concretar en 2009, 2010, y en la Cámara de Diputados siempre se insistió por parte de las diputadas. Diva regresa a la Cámara de Diputados en la legislatura pasada como diputada, y también con esta preocupación incide en que
haya financiamientos a estos mecanismos derivados de la ley, de tal forma que con este presupuesto, finalmente, desde CONAVIN, a cargo de Dilcia Samantha Espinosa Los Monteros, que está por aquí, se logra, si bien no se inscribe como un diagnóstico en sus letras, es el diagnóstico. Es el diagnóstico que siempre hemos estado esperando y que ahora retoma la nueva administración y sobre todo la nueva subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la maestra Lía Limón García, a quien le doy muchas felicitaciones por estar aquí y las gracias por acompañarnos a este evento. Igual es importante mencionar que quienes se encargaron de realizar este estudio nacional sobre las fuentes, los orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, que está inscrito en una propuesta que concreta desde la Comisión contra el Feminicidio de la legislatura pasada, la entonces presidenta de esta comisión, la doctora Teresa Inchaustegui, que junto con la Administración Pública, junto con ONU Mujeres, trabajan este estudio que queda a cargo ni más ni menos que por Florinda Riquer, que tenemos el gusto de que nos acompañe, y Roberto Castro, quienes fueron los coordinadores de este importante estudio que ustedes tienen. Pueden bajarlo desde la página, es un estudio muy importante que nos refleja, entre otras cuestiones, el fundamento del marco teórico metodológico que permite definir con puntualidad cuáles fueron las herramientas conceptuales para definir la violencia de género y violencia social. Además, también define con puntualidad la perspectiva metodológica, en donde se establece con puntualidad, con pelos y señales, la geografía de la violencia de género en el país, el componente de las fuentes secundarias y de las fuentes primarias y, por supuesto, un marco analítico. Es decir, estamos frente a un estudio científico metodológico de una gran relevancia, de una gran escrupulosidad, de una gran seriedad. Y además nos resume en una síntesis los estudios nacionales y los estudios regionales, es decir, de las zonas, de los territorios, de las entidades federativas, de las 32 entidades federativas que están constituidas en 6 zonas territoriales. Y creo que, sin más ni más, vamos a dar la palabra a la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad, perdón, a la senadora Diva Damira Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género en el Senado de la República, que junto con nuestra Comisión de Derechos Humanos convocan a la presentación de este estudio nacional. Entonces, por favor, presidenta, bienvenida y por favor le paso el micrófono a usted. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Para la Comisión de Igualdad de Género es un gusto poder saludar en esta mesa tan importante a las senadoras de la República, de derecha a izquierda, la senadora Ivonne Álvarez, Rocío Pineda Gochi, Laida Sansores, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña. Así, Luisa María, aquí está. ¿Dónde está? Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón, por su presencia. Agradecemos mucho a las expositoras que se encuentran aquí presentes y de manera especial quiero resaltar el acompañamiento que desde su llegada a la Secretaría de Gobernación ha tenido la maestra Lía Limón para todos los temas de derechos humanos y de mujeres, que deja testimonio del compromiso que tiene con los mismos. Muchas gracias, subsecretaria. Y solamente decir que para la Comisión de Igualdad de Género es un gusto poder tener un documento tan bien hecho, tan bien elaborado, como es el Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. El estudio deja claro todo de lo que he hecho mención,
habla de sus objetivos, el marco teórico, pero yo creo que el análisis que refleja la situación que vivimos nosotros tiene que ver con la síntesis de resultados, y si nosotros los abocamos a él, vamos a encontrar cómo el estudio de homicidios relata una realidad muy seria que tenemos las mujeres en el país. Y hay un dato también muy interesante donde se dice que de 5 mujeres que han sido encuestadas, 3 han referido violencia, y es un número de veras que nos debe preocupar y ocupar por resolver. Asimismo, creo que el mapeo de este estudio es muy importante y será una consulta obligada, y tal como lo ha dicho la senadora Angélica de la Peña, ocuparnos a las y los legisladores para poder revisar qué está pasando en zonas que anteriormente la violencia no era un sello distintivo, y que hoy el crecimiento ha sido de manera exponencial, de manera muy muy grave. Hay una reflexión final que habla de los compromisos que tenemos que tener, y creo que el papel de las y los parlamentarios debe ser fundamental. La violencia de género, como alguien lo dijo por ahí, cuando la violación sexual a las españolas no debe ser una forma de vida, no debe de ser normal. Lo que es más, no debemos de perder la capacidad de asombro a tanta violencia que viven niñas y mujeres en el país. Muy por el contrario, debemos mejorar el marco jurídico y la generación de políticas públicas que le den seguridad a la vida de las mujeres. Yo me complace poder entregar este estudio que nos ha compartido la CONAVIM, la Secretaría de Gobernación, apoyados también con la Universidad Nacional Autónoma de México, para tener un documento básico importante para las tareas que están por venir, tanto en materia legislativa como la generación de políticas públicas. No quiero terminar mi intervención sin agradecer al senador López Brito, que esté aquí, que lo había mencionado, a la senadora Marcela Guerra, que también nos acompaña, muchas gracias, y a todos ustedes por compartir todos los días este afán, este compromiso que tenemos por la seguridad de la vida de las mujeres. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Por supuesto, mencionamos a las senadoras que se acaban de incluir, y también mencionamos a la doctora Teresa Inchaustegui, quien ya nos acompaña, va a intervenir en su momento. Vamos a dar paso a las siguientes intervenciones. A continuación, justamente, vamos a pedirle a la doctora Inchaustegui que nos haga favor de pasar a este podio para que nos pueda referir su intervención acerca de la presentación de resultados del Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Pues agradeciendo la invitación que me ha hecho la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agradeciendo también la invitación por parte de la senadora Diva Gastelo, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, y también pues la invitación por parte de la maestra Lía Limón y Dilcia, nuestra querida amiga Dilcia de la CONAVIM, también para participar en esta presentación, efectivamente de un estudio que yo diría que es señero en términos de la investigación de lo que está ocurriendo en el país en torno a la violencia social. Violencia social que tiene entre sus fuentes una violencia basada en el género. ¿Qué quiere decir este tema de una violencia basada en el género? Que es una violencia que se practica entre hombres y de hombres hacia mujeres, y por las mismas razones de género, es decir,
estamos ante fuentes como la masculinidad basada en el ejercicio de la violencia. No digo que toda masculinidad deba de estar tener una asociación con este tipo de prácticas, pero en México tenemos, y los datos del estudio lo prueban, un patrón de masculinidad que se basa en el ejercicio de la violencia. La violencia entre varones para probar fuerzas, dominio, poderío, y la violencia de hombres hacia mujeres también con afanes de dominio, ¿no? Y de subordinación. El estudio, además, nos provee una importantísima beta de análisis de lo que está ocurriendo en el territorio nacional en los homicidios tanto de varones como de mujeres. Nos está diciendo el estudio que se basa en estadísticas de mortalidad, sobre todo en las estadísticas derivadas de los forenses, son cuerpos, no son averiguaciones públicas, en donde está la presunción de homicidio. Nos está diciendo este estudio que los comportamientos de la violencia homicida son contagiosos. Son contagiosos sobre todo cuando se acompañan de una enorme impunidad, como es el caso que está ocurriendo en México con los homicidios de mujeres y con los homicidios de los hombres. Nos muestran además que hay un piso duro de violencia homicida o feminicida en contra de las mujeres en el país, que no baja igual que bajan los homicidios en general cuando esto ha ocurrido, que han sido 2 ocasiones. Van a tener mucho más oportunidad de ver los datos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la fuente de la violencia en contra de la mujer en el país tiene otro origen, tiene un origen propio que está basado justamente en la discriminación hacia las mujeres. Pero también nos muestra este estudio que está ocurriendo en el país un fenómeno de convergencia, es decir, que entre entidades o localidades donde se empiezan a subir los homicidios de hombres y de mujeres, y las entidades donde no había pero que son limítrofes, se empieza a dar un aceleramiento de estos homicidios y de los feminicidios solamente por la contigüidad. Y esto pues nos abre una serie de vetas de intervención de dónde actuar las autoridades para prevenir, para corregir, para erradicar esta violencia. Creo que estudios como este, que acompañan también a otro que ya presentamos aquí y que fue también sobre feminicidios y sobre el comportamiento de las autoridades ante los feminicidios, son una fuente fundamental para programas como el que se presentó el día de ayer en Aguascalientes, de la prevención nacional del delito, con distintas fuentes. Yo celebro pues que este esfuerzo de la CONAVIN esté ahora a disposición del público, que creo que también debe darse a conocer en otras entidades del país, ante tomadores de decisiones en los estados sobre programas para la prevención de la violencia y la prevención del delito. Así que por esta parte yo me congratulo mucho de este estudio y pues agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí exponiendo sus principales aportes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Inchaustegui por su valiosa participación. A continuación, ya para entrar de lleno, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Roberto Castro para que nos hable justamente del estudio que hoy nos ocupa. La bienvenida, por favor. Muchas gracias. Buenos días, honorable presidium. Buenos días, invitadas, invitados. Bueno, vamos a hacer una breve presentación
en una primera parte a mi cargo, la segunda parte a cargo de la maestra Florinda Riquer, quienes fuimos los coordinadores generales de este estudio, mismo que para poderse llevar a cabo requirió, como lo vamos a ver ahora, la participación de varios equipos de investigadores situados en diversas universidades del país, para poder trabajar con detalle la recolección de datos y el análisis de las diversas regiones o zonas en las que se dividió el país. Sí, bueno, si me ponen la siguiente, por favor, la que sigue. Dos objetivos básicos del estudio. Uno, indagar en contextos y territorios determinados, es decir, regionalizando, la vinculación entre la subordinación y la exclusión de las mujeres con la violencia sistémica contra ellas. Y dos, explorar la manera en que la creciente violencia social, asociada a la ola de inseguridad y criminalidad de los últimos años, se expresa en o repercute sobre la violencia contra las mujeres. Déjenme decirles que una decisión fundamental que se tomó al inicio de los trabajos el año pasado de este estudio fue que, como durante el 2011 se levantó la ENDIRE, la tercera ENDIRE, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE 2011, que mide básicamente violencia contra las mujeres no letal, porque se entrevista a las propias mujeres. La decisión que se tomó en este caso fue no incluir en este estudio, porque la ENDIRE lo hace y entonces resultan complementarios, la violencia de pareja. Pero vamos a ver, hay mucha información en la que nos teníamos que centrar. La que sigue, por favor. La que sigue. El estudio está organizado en varios estudios nacionales y en 6 estudios regionales. Los estudios nacionales son los siguientes. Se hizo en primer lugar a cargo de la doctora Marta Híjar del Instituto Nacional de Salud Pública un análisis de las estadísticas de mortalidad por homicidios de mujeres desde 1980 hasta 2010. Ahora vamos a presentar los principales resultados de eso. Un estudio de geolocalización de la violencia a cargo del doctor Marco Valdivia del CRIM. Un análisis de las encuestas, la información que hay en las encuestas sobre violencia contra las mujeres en los ámbitos laboral, educativo y comunitario, a cargo de la doctora Sonia Frías del CRIM también. Un análisis del marco normativo vigente, a cargo de la licenciada Carmen Herrera. Y finalmente un análisis de cómo los medios masivos de comunicación están manejando el problema de la violencia contra las mujeres. Vamos a ver que también hay hallazgos muy importantes ahí. Y por otro lado están los estudios regionales. Entonces, esta organización que se hizo del país responde estrictamente a fines prácticos. No es una regionalización basada en criterios socioeconómicos, culturales, de ningún tipo. Y me parece importante enfatizar esto porque en alguna presentación anterior que ya hicimos, salió luego a la prensa como nota, presentan nueva regionalización para estudiar la violencia contra las mujeres. No, la verdad es que esta es una mera agrupación geográfica de estados que convenía por razones prácticas y nada más. Y entonces el país se dividió, como está ahí indicado, en sureste, noreste, noreste, centro, occidente y golfo, a cargo cada una de ellas de universidades situadas en cada una de las regiones, excepto la región noreste, que se encargó a alguien a un investigador de la Universidad de Sonora, está en el noroeste, por una larga historia que pues luego tendríamos ocasión de comentar, de la dificultad que tuvimos para encontrar quién se hiciera cargo desde una universidad del estudio en esa región. Literalmente había miedo y no hubo varias gentes que nos dijeron no, yo no. Bueno, por otro lado nos parecía fundamental, desde la CONADIN se marcó como una directriz fundamental acompañarnos de un comité científico asesor que fuera validando todos los avances y productos que se iban entregando para asegurarnos de estar a tiempo de
corregir carencias, errores, y sobre todo porque así funciona la producción del conocimiento científico. No produce uno algo y hasta el final se entrega al público sin más. El trabajo científico, una de sus características es que siempre está sometido a la evaluación por pares. Y entonces la que sigue, por favor. Ahí están los integrantes del Comité Científico Asesor que estuvieron acompañando el desarrollo del proyecto y revisando informes parciales, avances, desarrollo de instrumentos, etcétera. Me centro rápidamente en algunos de los principales hallazgos. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Esa. Primer hallazgo, derivado de los estudios de mortalidad por homicidio a cargo de la doctora Marta Híjar. Hay claramente un patrón en el comportamiento de los homicidios de mujeres que corresponde prácticamente a tres fases claramente identificadas. En la década del 80 al 90, el homicidio de mujeres era relativamente estable, la tasa de homicidios tenía una tendencia estable. La que sigue, por favor. En la siguiente década venía bajando de manera muy importante. La que sigue, por favor. Y en la siguiente década seguía bajando y a partir del 2006, en unos cuantos años, se disparó para volver a quedar como estábamos 30 años antes. Se perdió en unos cuantos años el avance de décadas. La que sigue, por favor. Este análisis... no, perdón. La anterior. ¿Podemos ver la anterior? Bueno, no importa, la dejamos allí, se las platico. Este análisis que les acabo de presentar de una sola curva, no importa, vamos a dejarla ahí. Está hecho para cada región y está hecho, la información está incluso para cada estado. Entonces, las variaciones de las curvas de manera específica para cada región están contenidas en el informe. Segundo hallazgo, segundo patrón importante, esta que estamos viendo. Fíjense ustedes cómo la mortalidad, las tasas de mortalidad por homicidio, aquí estamos comparando hombres y mujeres por grupos de edad, las tasas de mortalidad son más altas para mujeres en los grupos extremos de edad. Conforme entramos a los grupos medios de edad, las tasas son más altas entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Dicho simplemente, que proporcionalmente se asesina más a niñas y, si se me permite la expresión coloquial, a viejitas que a niños y ancianos o viejitos. Y ese es un dato profundamente revelador de la condición de las mujeres en este país. La que sigue, por favor. El estudio presenta información muy relevante, de la que destaco hallazgos como por ejemplo. En el noreste, una mujer de 20 a 24 años de edad tiene un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad de la zona centro del país. O bien, en el noroeste, una mujer de 55 a 59 años de edad tiene un riesgo 91 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad de la zona centro del país. La que sigue, por favor. Tercer patrón. Se los resumo. Hay evidencia científica, empírica, basada en certificados de defunción que registran la causa de defunción por homicidio, es decir, si fue asesinada la persona con un arma blanca, con cuchillo, a balazos o lo que sea. Hay un patrón clarísimo que muestra que hay un descenso en causas tipo negligencia y maltrato y muertes por ataques con sustancias corrosivas en los últimos años, y hay un aumento, un incremento en las muertes por armas de fuego y explosivos, o por ataques sin armas y violación, o por ahorcamiento, estrangulamiento o ataque con arma punzocortante. En síntesis, como dice el cuadro de abajo, hay indicios de un incremento de las causas de homicidio más crueles y más dolorosas, en detrimento de las más pasivas o accidentales, que antes eran las mayoritarias. Siguiente, por favor.
y siguiente. El estudio de geolocalización, hallazgos, destaco algunos de los hallazgos fundamentales. Salvo en la zona sur, la mayoría de los casos de homicidios de mujeres ocurrieron en las ciudades medias, grandes y zonas metropolitanas. Hasta el 2008, había 20% de los municipios del país con más de 100,000 habitantes que no registraban homicidios de mujeres. En tan solo 3 años, ese porcentaje disminuyó al 10%. El efecto contagio, del que ya hablaba la doctora Tere Inchaustegui. El estudio muestra que ahí donde hay un municipio con homicidios de mujeres, existe un alto riesgo de que los municipios contiguos empiecen a presentar también homicidios contra mujeres. Hay un efecto clarísimamente demostrado de contagio geográfico en las inmediaciones. Más aún, allí donde hay un municipio donde hay homicidios de hombres, las estadísticas muestran que en promedio con un año de retraso en los municipios de alrededor van a empezar a aparecer homicidios contra mujeres también. El crecimiento de las tasas de homicidios de mujeres es mayor que el que se registra en las tasas de hombres. El ritmo de, este dato es importantísimo, con el que está creciendo el homicidio de mujeres es mayor que el ritmo con el que está creciendo el homicidio de hombres. Es mayor la tasa, obviamente mucho mayor la tasa de homicidios contra hombres por la violencia social, por un montón de problemas que conocemos. Muchas gracias. Pero el ritmo al que está creciendo, la tasa de crecimiento es mayor entre mujeres que entre hombres. De tal manera que podemos identificar lo que llamamos focos rojos o hotspots, que son municipios con una alta tasa de crecimiento de homicidios de mujeres. Con una alta tasa de crecimiento de homicidios de mujeres, no con una alta tasa de homicidios, sino con una tasa que está creciendo mucho. Ese es un foco rojo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que hay un fenómeno de convergencia, que ya también mencionó la doctora Inchaustegui. Es decir, en este momento hay municipios en el país con muy elevadas tasas de homicidios de mujeres y municipios con bajas tasas. Pero los que tienen bajas tasas, su tasa de homicidio está creciendo mucho más rápido que los que tienen tasas altas, de manera que hay una tendencia en el país a emparejarse todos los municipios en tasas altas. Entonces, vamos a pasar las que siguen, por favor, y vamos a ver una serie de mapas rápidamente. Por ejemplo, lo que está en rojo son los hotspots, los municipios con altas tasas de crecimiento de homicidios en el país, de homicidios de mujeres. La que sigue, por favor, eso era en el 2001, en el 2005 incluso había menos porque venía descendiendo el homicidio. Y vamos a pasar las 3 siguientes, 2006, ¿ahí está 2006? No. Esa es 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Es decir, el país se va tiñendo de rojo. Van apareciendo nuevos municipios, hotspots con el fenómeno de convergencia y de contagio. Hotspots son grupos de municipios, no es un solo municipio, es un grupo de municipios donde se presenta alta tasa de crecimiento, el fenómeno de la convergencia y contagio alrededor. Bueno, esta información es fundamental, por supuesto, para la elaboración de políticas, elaboración de intervenciones preventivas e intervenciones de otro tipo. La que sigue, por favor. También decíamos, un análisis de la información que hay en muchas encuestas actualmente disponibles, como estas, básicamente centrándonos en la información sobre violencia laboral, educativa, institucional y no de pareja, porque esa está ya en la ENDIRE. La que sigue, por favor. Ejemplos rapidísimos de hallazgos derivados de este otro componente. Solo 33% de las mujeres, de acuerdo a las encuestas, probablemente sea incluso menos, ha vivido una libre de violencia, es decir, no la observó en la casa de niña, no la sufrió de niña, no la ha sufrido en la pareja y no la ejerce contra los hijos. Diversas encuestas miden la violencia en estas diversas fases y se puede estimar
contándolas a varias de ellas, que solamente un tercio de las mujeres puede decir: yo he vivido una vida relativamente libre de violencia. Quienes han sufrido violencia en la infancia, entre 30 y 40% tuvieron que recibir atención médica por heridas, fracturas, quemaduras o desmayos. De las jóvenes, 8% ha sufrido violencia sexual en el noviazgo, 15% violencia han sufrido acoso escolar, 4% ha sufrido violencia de parte del personal docente en las escuelas. El 27% de las mujeres, actualmente esterilizadas no participó en la decisión de esterilizarse. No participó en esa decisión. La decisión la tomó el médico, o el médico y el esposo, o alguien, pero ellas, al ser entrevistadas, dicen: yo no tuve que ver en esta decisión. Son formas de violencia también muy graves, por supuesto. Finalmente, el estudio de medios de comunicación. La que sigue, por favor. La que sigue. Sus objetivos eran determinar la manera en que la violencia contra las mujeres es construida por los medios como un problema social y de interés público, y B, explorar el uso de violencia contra las mujeres en los productos mediáticos de entretenimiento, particularmente televisión. Los resultados fundamentales de este estudio aparecen aquí en la que sigue. 1. Ya la violencia es visible en los medios, sí, es un tema que aparece más o menos con frecuencia, pero es un tema que no aparece debidamente problematizado, sino más bien trivializado. Los medios no están reflexionando sobre las causas de la violencia, no están sirviendo como medios de difusión y de divulgación de lo que en foros como este sabemos, cuál es el origen de la violencia contra las mujeres. Entonces se está presentando básicamente el problema de la violencia contra las mujeres como un problema individual, de mala suerte, te tocó a ti o le tocó a fulana, o una señora que tal vez estaba con su pareja, con su amante, fue atacada el día de ayer. Es decir, siempre culpabilizando, individualizando, desacreditando, desvirtuando la naturaleza profunda del problema de la violencia contra las mujeres. Florinda. Esto es en lo que se refiere a los estudios nacionales. Hay muchísimo material, a ustedes se les ha repartido una síntesis ejecutiva, el estudio en su conjunto está subido en internet y son varios volúmenes. En obvio de tiempo simplemente he querido presentar una primera botanita de lo que son estos datos, o este estudio, y ahora viene la doctora Florinda Ricker con otra breve presentación de lo que son los estudios regionales y sus hallazgos. Muchísimas gracias al doctor Roberto Castro. Vamos a aprovechar para dar la bienvenida a la senadora Luz María Beristain, que se acaba de integrar a esta reunión. Y por supuesto vamos a dar paso a la intervención de la maestra Florinda Ricker, quien también es coordinadora nacional del estudio. Necesito los dos, ¿verdad? Sí, de acercarme bien. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, como les decía el doctor Castro, dentro de la organización del estudio, yo coordiné básicamente los estudios de carácter regional, que como también ya fue dicho, no es que hayamos generado una regionalización nueva o particular, es una forma práctica de resolver el tema de abarcar en la nación, el país, con personas que tuvieran desde sus instituciones la posibilidad real de moverse, salvo, como ya fue mencionado, el caso del noreste. Seguimos, por favor. Ok, gracias. Salvo en el caso del noreste, donde se hizo cargo el maestro Felipe Mora por dificultades para que fuera aceptado este reto, esta tarea, en el caso del Ciesas y otras instituciones, por las dificultades que significaba sobre todo acercarse al estado de Tamaulipas. Fue la mayor, y temor de realizarse cercano a Veracruz, pero en fin, porque hubo un rechazo por ahí de una institución en el estado de Veracruz, por temor, no rechazo de otra naturaleza, lo que nos indica que el fenómeno bajo estudio es, por supuesto, también peligroso. Sí, continuamos.
Los estudios regionales tuvieron una estrategia 6, como ya vieron en la presentación inicial. Se trata de 6 estudios regionales. Ahorita volvemos a repasar las zonas, las volvemos a mirar. ¿Qué hicieron estos equipos de investigación de las instituciones que ya fueron expuestas hace un ratito? Hicieron un compendio y análisis estadístico de información. Realizaron estudios cualitativos, a esos a cuyas conclusiones es a donde me voy a referir, un estado del arte, es decir, tuvieron que revisar bibliografía de los últimos 10 años para ver la manera como se documenta en el espacio académico la violencia, y desde luego constatamos la miseria, la pobreza del interés en el estudio y la miseria de marcos teóricos y aproximaciones metodológicas. Es decir, hay poco y no muy bueno a nivel regional, estatal, local. Hicieron compendio estadístico que básicamente lo que encontraron, salvo excepciones muy destacables, como quizás en el caso de Jalisco, encontraron que se sirven en los estados de la información, por supuesto de carácter nacional. Las encuestas que no tengan componente estatal pues no pueden analizar información a estos niveles, pero hay muy poca encuesta a nivel estatal y local. Ojalá eso fuera impulsado desde el INEGI, no solamente nacionales, sino tener datos más locales. Y los estudios cualitativos, esto es de enorme importancia para nosotros porque es por medio de los cuales se generó información primaria. Es decir, este estudio en su conjunto, los estudios regionales en particular, aportan información de primera mano, información primaria, de entrevistas a profundidad, grupos focales, en el caso más complejo, como decía antes, en el del noreste, a través de un mecanismo de encuesta por vía correo electrónico, por vía internet, a través de una compañía que para ellos se contrató en su momento. Pero esta parte es sumamente interesante, es decir, la parte cualitativa lo que nos da es el relato, la trama fina de los procesos que son visibilizados, como ya fue expuesto por Roberto, a través de estas fotos que nos dan las estadísticas. Entonces, tiene un enorme valor para cualquier científico social, para nosotros sin duda, el trabajar la información que nos dieron desde cronistas hasta especialistas en la materia, pasando por servidores públicos y víctimas. Es decir, se entrevistó a un número, más o menos, de números redondos, 100 personas por región para obtener esta información de carácter cualitativo. Sí, continuamos. Ahí nada más están otra vez para recordar las zonas, o sea, los estados que agrupamos de esta manera, que ya lo vieron al principio. Continuamos. Sí, continuamos hacia la siguiente, por favor. Con estas, aquí les presento primero, insisto, se hizo un trabajo de carácter cuantitativo y cualitativo. En los aspectos cuantitativos nos gustaría resaltar, dentro de la gran cantidad de información, que los estudios regionales aportan información para poder observar el comportamiento de la violencia contra las mujeres, específicamente mirada a través del homicidio. No es un estudio de homicidio, no vaya a quedar esta sensación, es un estudio de violencia contra las mujeres en los espacios públicos, no en el hogar, fuera del hogar, en las instituciones, en los espacios públicos desde parques y transporte, en las escuelas, etcétera. Es un estudio que tiene este interés en particular, pero a través de homicidios podemos observar el comportamiento de esta violencia, es un indicador de ella, tanto de la violencia social como de la violencia contra las mujeres. Lo que estarían viendo ahí es simplemente una muestra del comportamiento de determinados municipios a lo largo de la década. En algunos casos, lo que encontramos, como el caso de Chihuahua, que es el que están ahora observando, es que el municipio que se mantiene a la alta, digamos, a lo largo de los 10 años es Juárez. ¿Seguimos? Es la misma situación para el Estado de México. ¿Seguimos? Y una situación distinta, como pueden observar ahí, la encontramos en Veracruz, donde va variando. No es un solo municipio el que se mantiene a la alta, digamos, o con los niveles más altos de violencia contra las mujeres, en este caso medido a través de homicidio. Sí, continuamos. Bien. Ajá, seguimos. Bien.
de una manera realmente, o sea, esta síntesis es como haberle sacado, esto que están leyendo en este momento, es haberle sacado el último juguitititito a trabajos que tienen en el CD que les fue entregado. Ahí pueden leer cada uno, cada estudio regional consta de 150 páginas, me parece, ¿verdad? Son más o menos de 150 páginas cada estudio regional. En realidad el estudio, si lo medimos en páginas, son 2000 y pico, por ahí va la cosa. En páginas cada uno tiene, es de razonable tamaño. Como comprenderán, eso es haberle sacado la última gotititita solamente para darles ejemplos, tal cual como lo leen ahí, ejemplos de situaciones que nos conducen, es como el hilo para agarrar, que nos conducen a de pronto las situaciones, yo creo que en clave política, que requieren atención urgente. Lo primero que podemos decir es que la violencia representa un continuum. Las mujeres sufren múltiples formas de violencia, es decir, la misma persona puede ser objeto de violencia en la infancia, de violencia en su pareja, de violencia en el espacio escolar, laboral, de violencia, ser violada o vivir alguna expresión de la violencia sexual en algún espacio público. Eso parece importante y hay que invertirle más, averiguar por qué, no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista social. Bueno, por lo menos nosotros como sociólogos, socióloga, desde la mirada que le hemos dado al fenómeno de la violencia desde que publicamos el primer trabajo en el 2003 sobre esta mirada sociológica. Ese continuum, y esto también es importante, ya decimos que son casos emblemáticos los del occidente, se ve reforzada socioculturalmente para invisibilizar, silenciar y castigar a las víctimas. Lo que encontramos en la región occidente, que Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, es una mayor presencia de silencio frente a la violencia, muy obviamente en una suerte de complicidad entre instituciones médicas, la propia Iglesia, sin lugar a dudas, donde de lo que se trata es de que la mujer no hable ni de la violación ni de ningún otro evento violento para defender el honor del marido. Eso nos parece increíble. Roberto eventualmente no creía que siguiéramos teniendo estos valores, ¿no? Yo no digo que me violaron porque no voy a dar a conocer, no voy a exponer a mi marido, ¿no? No voy a mancillar el apellido de la familia del hombre. Es decir, son ámbitos del país donde se sigue viviendo bajo lógicas terriblemente tradicionales, y ahí no pueden aplicar las mismas políticas que para espacios como el Distrito Federal, por decirlo de manera rápida. Otra situación emblemática es la que encontramos en Sinaloa. No solo estoy dando ejemplos así muy puntuales y, insisto, habiéndole extraído el juguito a las 150 páginas de cada estudio. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, naturalización ya no solo de la violencia contra las mujeres, sino de la violencia criminal. Es el caso emblemático de Sinaloa, como supongo que todo el mundo estamos al tanto. Lo que nosotros constatamos fue esta glorificación o magnificación o aplauso social a los héroes de la cocaína, los héroes del narcotráfico, y las chicas encantadas con ser sus Barbies, ¿no? Fenómeno que creo que hay que atender. No moralistamente, no con juicios morales, no diciendo, ay, ¿cómo se les ocurre que sin tetas no hay paraíso? No, más bien preguntándonos por qué, y no poniéndoles canchas de básquet tampoco a los chicos ni a las chicas, ¿no? La cosa puede ser más compleja que ponerlos a hacer deporte. Falsos positivos de crimen organizado, eso nos parece un hallazgo interesante de la zona Golfo. Se dejan de investigar los homicidios de mujeres en la medida en que se les adjudica el narcotráfico. Regreso a lo que planteaba la doctora Inchaustegui al inicio. Esto parece un fenómeno entre hombres que ataca a mujeres. En esa lógica, o pensado así, como un fenómeno de guerrita entre hombres donde las mujeres quedan en medio, asociadas a un lado, etcétera, donde son no solo víctimas colaterales, también participantes. En esa lógica no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de homicidios de odio, quiero decir feminicidios, muertes de mujeres por ser mujeres, han pasado a la lista de víctimas del crimen organizado. El otro fenómeno que también con frecuencia se está ahora, para el caso de Puebla en particular, hablando de él, es el aumento del crimen de odio.
y abuso de crimen pasional para evadir violencia masculina, y ahí tenemos varios ejemplos de lo que encontramos en la zona Golfo, ¿no? O sea, decir que es un crimen pasional o decir que es un crimen que es un homicidio resultante del crimen organizado o del enfrentamiento entre crimen y policía. Crimen organizado y policía es una manera de sacarse de enfrente el problema de trabajar la violencia contra las mujeres por serlo. Desde luego una intrincada relación entre pobreza y violencia contra las mujeres, evidentísima en la zona sur del país. Impunidad e ineficiencia y ineficacia de las instancias encargadas de procurar justicia, con la que nos enfrentamos, como se sabe, al fenómeno de la revictimización. Ahí yo quisiera decir también por algunos comentarios de la prensa muy extraños, que no estuvieron en nuestra boca, por algunas cuestiones. No, nosotros con el estudio, particularmente con la parte cualitativa, no descubrimos el hilo negro y el agua tibia. Lo que tenemos es evidencia de lo que se sabe, se oye, se conoce. Es decir, el valor fundamental de este tipo de trabajos tiene que ver con que estamos documentando algo que en muchos estados, en algunos municipios, es vivido como chisme, como se dice por ahí. Pues no se dice por ahí. Hay evidencia de que está ocurriendo. No sé si me doy a entender, pero esto es fundamental, ¿no? No es que hayamos encontrado algo que no supiéramos que encontraríamos. Lo que ocurre es que encontramos cuestiones que nos aterran, nos asustan, nos inquietan, nos preocupan terriblemente, y que antes o en determinados contextos se les consideraba solamente como la voz del pueblo. Seguimos. Aquí vamos concluyendo. Sí. Esto le llamamos atando cabos. Desde luego, una conclusión de un buen estudio es tener más preguntas y quedarnos con más incertidumbres, con más cuestiones por indagar. No se terminan los trabajos de investigación con verdades totales o con, ¿cómo se llama?, como dogmas de fe, sino con preguntas, con dudas. El estudio fue un esfuerzo de gran envergadura para dar cuenta de la violencia contra las mujeres fuera del hogar. Esto hay que enfatizarlo porque tanto el doctor Castro como yo, que tenemos un rato siguiendo la violencia en el hogar, 10 años, ¿no?, desde el 2003, siguiendo el tema, y hemos participado en las Endires, sabemos que hay una suerte de agotamiento sin explicación del tema, y aquí estamos frente a expresiones de la violencia en ámbitos, en espacios y modalidades que han sido poco exploradas, y nos está pareciendo que empiezan a adelantarse las teorías antes de tener la evidencia completa, ¿no? Pero bueno, esto es importante, es un diagnóstico sobre las violencias que ocurren fuera del hogar, y así hay que leerlo. Y las razones, ya le hemos dicho, la Endire, que ya está analizada, que ya está una primera publicación de la Endire 2011, se realizó el mismo año. Da cuenta de la ocurrencia, incidencia y gravedad de actos violentos en espacios públicos e instituciones contra mujeres de cualquier edad, condición social y étnica. El estudio avanza hacia un análisis situacional bajo la premisa de que los actos de violencia de género están condicionados por el medio social, y en este país hay muchos medios, no es un país homogéneo, como bien sabemos. El análisis situacional permite analizar y explicar la violencia de género en su carácter contextual, procesal y de los sectores involucrados en la escena de la violencia. Sí, seguimos. ¿Qué falta por hacer? Bueno, volver a las 3,000 páginas. Nos falta, es un estudio que se realizó la fase empírica en poco más de menos de un año. La fase empírica, el levantamiento de información, 9 meses, el análisis en 3. Nuestra apreciación del doctor Castro y mía es que tenemos básicamente un trabajo sistemático en clave descriptiva, que tenemos que avanzar hacia análisis a profundidad con la finalidad de dar cuenta de la historia y la geografía de la violencia, de su historicidad, de su geografía, de su actualidad, cómo se manifiesta en los últimos 10 años, pero también cómo viene construyéndose como desde el México profundo, desde las profundidades de nuestra geografía y nuestra historia. Falta elaborar mapas de contextos urbanos, rurales e indígenas en los que ocurren las distintas expresiones de la violencia, mapas posicionales de la percepción de los actos de violencia, para con ello representar todo el abanico que abarca el fenómeno y al mismo tiempo las zonas más oscuras y contradictorias de la violencia de género. A mí me sigue llamando mucho la atención que, a pesar, los análisis que han estado saliendo en Nexos usan la misma base de datos, es la misma fuente, es la base de datos de la Secretaría de Salud, de homicidios,
Y a mí me sigue llamando terriblemente la atención que no se les ocurra ni por asomo preguntarse cómo se comporta el fenómeno si lo analizamos por sexo. Me llama mucho, digo, pues ya aunque sea por curiosidad o por morbo, ¿no? Es decir, este probablemente sea el único análisis que nos permite ver el comportamiento del homicidio y de la violencia contra las mujeres, del homicidio para hombres y mujeres y de la violencia de género. ¿Qué queremos? Coadyuvar finalmente a orientar políticas públicas específicas focalizadas a nivel local. Creemos que no podemos seguir lanzando políticas de carácter general en contextos tan diversos como el que nos puede presentar Guanajuato o Chiapas o Oaxaca, no hay que decir de Quintana Roo, frente a las situaciones de la Ciudad de México o de alguna entidad como Baja California, mal llamada Norte. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la intervención de la maestra Florinda Riquer y por supuesto damos la bienvenida a la senadora Lorena Cuellar, que se ha integrado al presidium, y también a la senadora Luisa María Calderón, que nos acompaña en este evento. A continuación vamos a dar el uso de la palabra al doctor Rafael Estrada Michel, quien es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Adelante, doctor. Muchas gracias, señoras senadoras, maestra subsecretaria, autores del estudio. Este estudio, coordinado por la maestra Florinda Riquer, por el doctor Roberto Castro, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, creo que nos ofrece en el ámbito de la justicia penal, y lo digo sin ningún tipo de ambajes, muchísimos datos utilísimos para estructurar, instrumentar la reforma, importantísima reforma de 2008, sus correlativos de la reforma en derechos humanos de 2011, la reforma al juicio de amparo que ayer finalmente cristalizó, como todos sabemos, en una ley de amparo nueva, para, insisto, instrumentarla con perspectiva de género. Yo creo que hay que destacar, en primer lugar, la visión que ha tenido la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de nuestra querida maestra Dilcia García, porque esta visión llama a que la instrumentación no se vaya a quedar trunca en lo que se refiere a la perspectiva de género, en lo que se refiere a evitar que el sistema de justicia abra boquetes de impunidad para los hechos relativos y relacionados con la violencia hacia las mujeres. Yo creo que este tipo de documentos, yo leí el resumen con muchísima atención, no las 3.000 páginas, pero creo sinceramente que este tipo de documentos son los que quedan para la toma de decisiones, algunas de ellas históricas por su importancia, y qué bueno que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Angélica de la Peña, así lo vea. Agradecemos muchísimo el honor que se hace al Instituto Nacional de Ciencias Penales para comentarlo, y lo haré muy brevemente, pero sí creo importante destacar que las decisiones que se tomen a partir de estudios como este son decisiones de la mayor envergadura, decisiones, nunca mejor dicho, estructurales para el sistema de justicia en nuestro país. Sí, como se ha dicho aquí, y lo destaca la encuesta dinámica de las relaciones en hogares 2011, 3 de cada 5 mujeres entrevistadas sufrieron violencia en el hogar. Nos podemos dar cuenta de la dimensión del problema que nos toca arrostrar cuando sacamos el asunto del ámbito meramente hogareño para llevarlo al espacio público, como decía la maestra Riquer. En el DIF, me parece que el año pasado o hace 2 años, se levantó una encuesta sobre la niñez, y lo que arrojó fue también muy sorprendente, en el DIF nacional me refiero. Entre otras cosas, los niños y las niñas en su hogar tienen más miedo a la inseguridad que hay dentro de él por motivos de alcoholismo del padre, básicamente del padre, varón me refiero, que a la violencia que pueden sufrir en el espacio público. Es decir, hay un mayor miedo hacia lo que ocurre, y muchas veces con perspectiva de género, hacia lo que les ocurre a las niñas dentro de su hogar por parte de sus parientes más cercanos, que lo que enfrentan día a día saliendo de sus casas.
Así es que estudios como estos tratan, como destaca la doctora Teresa Inchaustegui en la introducción del mismo, o del resumen, de rescatar los contextos en los que se produce la violencia contra las mujeres. Subrayo la palabra contextos, es decir, el contexto en que se produce la invisibilización o la minusvaloración del aporte histórico de las mujeres, precisamente para que aprendamos y para que ataquemos la violencia, hay que conocerla, como dice el propio título del estudio, desde sus fuentes, desde sus orígenes y desde los factores que la producen y generan su reproducción. Nadie, ni siquiera el Estado, tiene el monopolio sobre la violencia de género, simple y llanamente porque esa no es una violencia legítima. No se trata, ni puede tratarse de una violencia legitimada por ningún tipo de leyes o disposiciones. No puede existir tal monopolio. Dentro del contexto que se rescata, me parece, con el estudio, desde luego, me parece revelador que la violencia contra las mujeres se haya incrementado sensiblemente, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, en un entorno socialmente violento como es el causado por las acciones delictivas de los grupos organizados. Formas cada vez más crueles, cada vez más generalizadas de violencia, formas derivadas de la perversa relación existente entre las asimetrías mujer-varón y de los riesgos asociados a la inseguridad humana. Los contextos, pues. Contextos que derivan en violencia tipificada en formas diversas. Creo que el estudio lo hace muy bien también. Se atiene aquí a las mejores prácticas de los estudios a nivel internacional, las formas laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, la violencia feminicida, y generan hallazgos relevantes, como la duplicación de la tasa de homicidios de mujeres entre 2007 y 2010, de 2.03 a 4.37 por cada 100.000 mujeres, el evidente sesgo de género que poseen los homicidios, como nos explicaba el doctor, que poseen los homicidios en los grupos de mujeres más vulnerables, niñas y ancianas, esta tabla que es verdaderamente escalofriante, por lo menos para los que tenemos hijas pequeñitas y los que tuvimos abuelitas alguna vez. Es verdaderamente terrible constatar cómo en los extremos de la edad la cuestión de género, la pertenencia a la feminidad, genera una doble o en ocasiones triple vulnerabilidad. Un contexto muy bien tratado entre todos los contextos es el relativo al tratamiento de la cuestión de género en los medios de comunicación masivos. Frecuentemente, dice el estudio, las mujeres aparecen como víctimas propiciatorias de la discriminación y de la violencia. Propiciatorias, es decir, tienen en el mensaje que se envía casi, diría yo, no subliminalmente, sino casi directamente, la culpa de lo que les ocurre. Y es un mensaje terrible y terriblemente violento en sí mismo, ¿no? Son líneas conductuales que se trivializan frecuentemente en los programas de televisión, de radio, en las revistas, etcétera. El reduccionista paradigma de la Traviata, para ponernos operísticos ahora que Verdi cumple 200 años de nacido, ¿no? La perdida que merece su suerte parece seguir ahí presente. Además, las burlas, los comentarios incorrectos que siguen presentes en los programas de farándula, los chacoteos que no dejan de ser violentos y que no abonan en favor de la efectividad en la igualdad, siguen hallándose preocupantemente generalizados, y habría que pensar qué líneas de acción podrían tomarse desde el ámbito del poder legislativo, desde el ámbito de las interpretaciones judiciales, desde el ámbito, desde luego, de la generación de una cultura a partir de la labor administrativa en el Poder Ejecutivo. Las líneas de acción van, sin embargo, las líneas de acción que propone el Estudio Nacional van más hacia el cambio en los diseños legales e institucionales que hacia propiciar un cambio cultural que solo en el mediano plazo comienza a arrojar resultados. Es decir, las líneas de acción que se proponen en la página 65 del resumen se constriñen, o más bien se centran, se focalizan en los cambios interinstitucionales y en los cambios a nivel legal. Quisiera, si ustedes me lo permiten, dar lectura brevísima, rapidísima, a 3 de estos puntos. Precisamente el que tiene que ver con la colaboración interinstitucional, el reconocimiento del papel de la sociedad civil, que se juega evidentemente entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de documentar la frecuencia y la magnitud de las otras modalidades de violencia. Lo que nos decían los autores, falta todavía por hacer.
Y luego viene un punto importantísimo, ahora que discutimos, y que se discute cada vez con mayor seriedad, la unificación de códigos en el nivel sustantivo y en el nivel procesal penal. Bueno, viene el punto de la homologación de leyes. Dicen los autores que es urgente homologar integral y oportunamente las leyes y reglamentos, y ofrecen algunos ejemplos, ¿no? Entre otros ejemplos que nos permitirán transitar, dicen ellos mismos, de la tradicional prevención del delito, la política de prevención del delito, hacia una política, como vimos ayer, de prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación ciudadana. Bueno, esta homologación de códigos penales en cada estado, particularmente en Chiapas, donde es prioritario, siempre según el estudio, incorporar la figura del Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? En Oaxaca, Campeche y Yucatán, en donde es necesario tipificar como feminicidio el delito, algo que le saca muchas ronchas a los teóricos del delito, como sabe Dilcia, nos hemos peleado mucho con ellos amistosamente, ¿no? Pero cada vez es más claro que es muy importante desde el punto de vista cultural tipificar el feminicidio, que quede claro que hay homicidios que se cometen con perspectiva o antiperspectiva cultural de género, y que eso mismo genera la necesidad de que el aparato punitivo del Estado se acerque en forma distinta a lo que es un homicidio simple o con calificativos distintos. Oaxaca, Campeche y Yucatán, repito, y derogar el homicidio por razón del honor del Código Penal de Yucatán, ¿no? Importantísimo también en el ámbito sobre todo de la generación de cultura constitucional, de cultura penal, más allá de que se puede decir, bueno, pues es que hace cuánto que no se procesa un homicidio cometido contra el honor en el estado de Yucatán. No solo es un tema de frecuencia, qué bueno que cada vez menos, por no decir que esté desapareciendo el enjuiciamiento de este tipo de causas, pero sería muy bueno en el nivel de generación de cultura cívica, de cultura con perspectiva de género, que desapareciera la tipificación de esta excluyente responsabilidad, como fue en algún momento, o atenuante en el caso de Yucatán. Y por último, en el ámbito de la impartición de justicia, lo que más le toca al Instituto Nacional de Ciencias Penales como casa que se pretende para el debido proceso. Dicen los autores que se requiere construir una cultura de la legalidad, porque es imposible erigir un Estado moderno y justo, subrayo la palabra justo, me parece muy bien empleada, sin que la ley sea el eje de la convivencia, porque el cumplimiento de las leyes da certidumbre, por supuesto, ¿no? Qué feo que a los abogados nos tengan que venir a enseñar esto los sociólogos, pero qué bueno que nos lo digan, ¿no? Y para eso se requiere sancionar a las y los funcionarios, es decir, que no exista impunidad para las y los servidores públicos que no cumplamos debidamente y eficientemente con las medidas tendentes a que no se revictimice a las víctimas, precisamente cuando entran en contacto con el sistema de justicia, es decir, a no generarles a las víctimas mujeres por cuestiones de corrupción, ineficiencia, omisiones, dicen los autores, no generarles una nueva victimización precisamente por encontrarse con los cauces institucionales de enjuiciamiento. Creo que tienen toda la razón. La impunidad siempre genera falta de cultura, falta de apreciación debida a la garantía de los derechos humanos. Integrar un sistema de información nacional de observancia obligatoria en el tema de violencia hacia las mujeres también me parece fundamental, incluyendo desde luego los feminicidios. Ya decía la maestra Riquer, creo que con toda razón, que parece increíble que no nos preocupemos al momento de acercarnos a estos análisis en revistas y estudios tan importantes como los que ella mencionó, a distinguir entre la violencia que se comete en las personas de los hombres y las que se cometen en personas de las mujeres. No repito lo que ya dije, pero me parece que la estadística que se refiere a las niñas más chiquitas y a las mujeres de mayor edad habla por sí sola de esta necesidad de distinguir y contextualizar. Introducir cambios en los sistemas de registro de los peritos judiciales que permitan vincular la información de las denuncias por violencia intrafamiliar con los delitos de lesiones, violencia sexual y feminicidio. Quizá valdría la pena que no solo nos restringiéramos a los peritos ya en el momento de existencia de un proceso judicial al que se esté vinculado según la reforma de 2008, sino también a las prácticas periciales que se realicen desde la investigación de las conductas tipificadas como delitos.
Y por último, y aquí quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer un breve comentario. Dicen los autores que habría de considerarse la prohibición de los mecanismos de conciliación y hacer las reformas necesarias para su limitación en materia de violencia hacia las mujeres. Bueno, yo creo que más allá de prohibir los mecanismos de conciliación en los delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, debería, en términos de la propia reforma de 2008, al artículo 17 constitucional, deberían buscarse mecanismos para asegurar, garantizar de manera muy efectiva el acceso igualitario de las mujeres a los mecanismos de conciliación, a la justicia restaurativa, por mejor decir, en plena libertad. Porque la justicia restaurativa a veces arroja mejores resultados, incluso para la generación de mejores tasas de combate a las conductas que afectan a las mujeres, en este caso, como ha quedado claro también en el caso de niñas, niños y adolescentes. Quizá no vale la pena prohibir, quizá vale la pena sí limitar para que el acceso sea estrictamente igualitario. El problema con la conciliación, todas y todos lo sabemos, al momento del enfrentamiento de este tipo de conductas ante el sistema de enjuiciamiento criminal, el problema de la conciliación es que no se llega en esa igualdad y entonces muchas veces por amenazas se impide que la parte más afectada, que la mujer en el caso, se exprese con libertad y pueda acceder a estadios de justicia restaurativa que la satisfaga. Tenemos que pensar la mejor forma, estructurar una forma institucional y normativa adecuada, desde luego procesal adecuada también, para que a nivel de justicia restaurativa el debido proceso también sea un correcto proceso para las mujeres. Yo sugiero respetuosamente, después de haber leído los resultados del estudio, que más que prohibir el acceso a la justicia restaurativa, se piense en mecanismos que la hagan efectiva e igualitaria. Sé que el tema es muy controversial, muy espinoso, pero lo pongo sobre la mesa y les agradezco muchísimo su atención a todas y a todos ustedes. Gracias. Agradecemos la destacada participación del doctor Rafael Estrada Mitchell y también queremos saludar la presencia de la diputada federal Delvin Bárcenas, que hoy nos acompaña, así como del diputado Jorge Cepeda Cruz, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A continuación vamos a dar la voz a la maestra Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muy buenas tardes ya a todos ustedes, distinguidos miembros del Presidium, y si no menciono a alguien me perdonan, pero este Presidium se ha ido alterando a lo largo de la mañana. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. También saludo a la senadora Diva Gastelum, que se tuvo que ir, pero es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y agradezco a ambas la presentación de este estudio y esta invitación. Senadora Luisa María Cocoa Calderón, senadora Adriana Díaz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Igualdad de Género, senadora Ivonne Álvarez, senadora Laida Sansores, senadora Lorena Cuellar, senadora Luz María Beristain, doctor Rafael Estrada, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor Roberto Castro y maestra Florinda Riquer, coordinadores nacionales del estudio, y doctora Teresa Inchaustegui, académica en materia de género, maestra Dilcia, quien además está a cargo de CONAVIM y estuvo a cargo de este estudio. Gracias y felicidades. Me permito transmitir a ustedes primero un saludo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el reconocimiento al esfuerzo que representó la elaboración del presente estudio. Construir un México más incluyente y justo, en el que se garantice una vida libre de violencia y la igualdad de las mujeres y sus derechos humanos, es una responsabilidad insoslayable
de todos, incluido el Gobierno de la República. México fue uno de los principales impulsores y promotores de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De la misma manera, nuestro país refrendó el compromiso inquebrantable con la igualdad y con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, desde una dimensión explícita de desarrollo social y oportunidades con miras a la inclusión plena en todos los ámbitos de la vida. Este compromiso se ha reflejado en distintos espacios. Sin duda alguna, el más importante y el cual ha sido una batalla de todos y de todas y de muchas mujeres que desde distintos ámbitos han impulsado este tema, fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de violencia que se ejerzan contra las mujeres y también promover la igualdad de oportunidades y de trato. Con el propósito de construir políticas públicas sólidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es necesario comprender el fenómeno de violencia contra estas, el cual tiene lugar en todos los ámbitos de convivencia entre mujeres y hombres, ya sea en las escuelas, los lugares de trabajo, en las casas, la comunidad, entre otros. Es decir, los patrones de violencia y desigualdad se conciben, aprenden y refuerzan tanto en los espacios privados como en los espacios públicos. Es así que se realizó una investigación minuciosa efectuada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Este estudio, hay que decirlo, representa un hito en la historia de la investigación cualitativa y cuantitativa en materia de violencia de género y sus ámbitos de ocurrencia para México. El resultado fue justamente el estudio que tienen hoy en su propia mano y que está en la página, que es el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres. Este estudio, desde una perspectiva multidisciplinaria, aborda e identifica tanto las relaciones estructurales de desigualdad que generan la violencia contra estas, así como las construcciones culturales y simbólicas que la refuerzan y expresan. No voy a entrar a mucho detalle de este estudio porque ya se dijo mucho aquí y quienes lo elaboraron y quienes lo comentaron han sido amplios en este tema, pero hay que decir que un punto diferenciador del estudio es el séquito de investigadores e investigadoras que conformaron el equipo de trabajo y que se involucraron a fondo, académicos reconocidos por su amplia trayectoria, que aportan a este estudio con herramientas metodológicas la posibilidad de que a partir de aquí se puedan construir políticas públicas de combate a la violencia contra la mujer basadas en datos reales. Asimismo, también se reconoce y se agradece a las personas que integraron el comité científico, el cual tuvo la función de supervisar y validar la propuesta técnico-analítica y metodológica, así como los trabajos específicos que se realizaron tanto para el ámbito nacional como regional. Pues además también hay que decirlo, el que este estudio tenga una parte regional y otra nacional, sin duda alguna lo hace más rico, porque permite tener o construir políticas públicas focalizadas. Me parece que ese es uno de los elementos que hay que destacar. Los datos que arroja el estudio a nivel nacional incluyen un análisis de las causas de homicidio de mujeres en los últimos 10 años, un estudio de la geolocalización de la violencia contra las mujeres, un análisis a las principales encuestas a nivel nacional en la materia y un estudio al manejo de los medios de comunicación. A manera de ejemplo, resaltan algunos datos significativos.
solo el 33% de las mujeres han vivido libres de violencia, es decir, 2 de las terceras partes de las mujeres sufren o viven una vida con algún tipo de violencia. Entre el 30 y 40% de las mujeres que sufrieron violencia en la infancia tuvieron que recibir atención médica por heridas, fracturas, quemaduras o desmayos, es decir, no era violencia menor, lo que refleja además la vulnerabilidad del género. Este dato, que al igual que ya lo mencionaron aquí, a mí también me llamó mucho la atención: el 27% de las mujeres actualmente esterilizadas no fueron consultadas para esa decisión. A partir del 2008, bajo el contexto de inseguridad y de la violencia social, la tasa de homicidios repuntó de manera alarmante. El 40% de las muertes de mujer por homicidio durante la última década se presentaron principalmente en los 3 últimos años. Las 8 entidades federativas que registran, 9, que registran una tendencia creciente en homicidios de mujeres son Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Sonora. Y aquí nos vemos obligados, todos desde nuestros distintos ámbitos de competencia, a construir legislación y política pública federal y local que contribuya a disminuir los homicidios de las mujeres y la violencia contra las mujeres. La existencia de homicidios de mujeres en un municipio determinado, y esto ya también lo comentaron, pero a mí también es algo que me llamó mucho la atención, hace más probable la réplica o efecto contagio del delito en los municipios continuos. También, y esto es lo importante, a partir de aquí se puede decir que se tiene un año, de acuerdo con el estudio, para prevenir que esto suceda, es decir, para prevenir el efecto contagio. Me parece fundamental, y aquí le pido a la CONAVIM que nos ayuda a construir políticas preventivas a fin de evitar este efecto contagio. Es decir, si podemos hacer algo es justamente tratar de que esta violencia no contagie a los municipios contiguos, y tenemos, gracias a este estudio, la oportunidad de hacerlo. Espero pronto podamos tener e impulsar políticas públicas enfocadas en esto. Por otro lado, es destacable los resultados y hallazgos que de manera particular se encontraron en las distintas regiones que conforman el país. Por ejemplo, la zona más afectada es el norte, donde el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentó en más del 100%. Estos hallazgos significativos, que son únicamente una minúscula parte de lo que podemos encontrar en el estudio, nos demuestran que las políticas y programas tienen y deben ser diferenciados por zonas y contextos geográficos del país. Y yo diría que no solo las políticas y programas, también las campañas preventivas. Es decir, repito, este estudio, la regionalización de este estudio nos permite trabajar también de manera regional, y por lo tanto podríamos pensar en que tengamos efectos más positivos en la lucha contra la violencia contra la mujer. En uno de los mayores retos, sin duda, que arroja el estudio, es la coordinación también que tendremos que tener entre los distintos poderes, entre los distintos niveles de gobierno, a fin de que esta sea una batalla de todos por reducir la violencia contra la mujer. Los resultados y hallazgos que se ponen a consideración representan un gran paso en la construcción, o que nos permiten, a partir de ahí, trabajar en la construcción de políticas públicas sólidas e informadas, con la firme intención y compromiso de darles una vida libre de violencia a las mujeres mexicanas. Es muy importante destacar que en el estudio nacional se señalan los vínculos de violencia social con la violencia de género, permitiendo derivar de esta información otros muchos estudios y análisis referentes al tema que esperamos se puedan impulsar desde el ámbito legislativo. Reitero el compromiso de la Secretaría de Gobernación de contribuir a garantizar el derecho a una vida libre de violencia y el respeto irrestricto al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a través de la elaboración de políticas públicas transversales que fortalezcan los mecanismos de atención integral. Hay que decir también que
ha habido un avance importante, sobre todo en los últimos 2 años, de hecho, solo en los últimos 2 años, para la tipificación del feminicidio. Hay 19 entidades que ya tienen el tipo penal de feminicidio. Todas estas reformas son reformas que se aprobaron en el 2011 y en el 2012. Es decir, es un camino que se inició recientemente. Faltan varias entidades federativas en las que se requiere que se tipifique el feminicidio, en concreto 13. Habremos desde la Secretaría de Gobernación, e instruyo a la CONAVIM a que así lo haga, de impulsar la tipificación del feminicidio en las distintas entidades faltantes. También hay que decir que todos los estados tienen ya una ley de violencia, una ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, faltan 2 entidades federativas de aprobar reglamento, que son Tamaulipas y Campeche, y falta también un estado de crear un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es Chiapas. Llama la atención porque Chiapas es uno de los únicos 4 estados que cuentan con una Secretaría de la Mujer. Entonces llama la atención que sea la única entidad que no tiene un sistema que se debe impulsar a raíz de la ley. Estos son pendientes que habremos de impulsar de la mano, y decir también que esta en general ha sido una batalla de las mujeres, pero que la suma de hombres a esta batalla es fundamental, porque el desarrollo de la mujer, la protección de la mujer, la prevención de la violencia contra la mujer, lo que permite es construir un mejor país. Por eso es importante que hombres y mujeres se involucren en estos temas. Tengo la firme convicción de que con la participación comprometida de la sociedad, en el conocimiento y en el uso de sus derechos, lograremos avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas que viven o que transitan en nuestro país. Hay que decir que es de criticarse cualquier tipo de expresión que tienda a normalizar las violaciones de derechos humanos y los abusos sexuales o de cualquier tipo contra las mujeres, como el que vivimos recientemente en Guerrero. No podemos, nadie, de ningún color, de ningún poder, de ningún grupo de la sociedad, permitir que hablemos de violaciones sexuales y de abusos contra las mujeres como algo normal. Es deber de todos los legisladores, de todas las legisladoras, de todos los servidores públicos y de todos los poderes, es un deber el evitar, el prohibir que cualquiera se atreva a hablar de violaciones a las mujeres como un hecho normal o como un hecho que suceda cotidianamente. Una sociedad que permite que algo así sea visto como normal es una sociedad donde hay que revisar los principios, los valores y las bases desde donde se construye. Es deber de todos, no solo la lucha contra la violencia contra la mujer, sino que además en nuestro discurso, en nuestro vocabulario y en nuestro pensamiento jamás esto pueda ser visto como algo normal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a solicitarle a la senadora Luisa María Calderón que nos obsequie sus comentarios. Pues buenas, muchísimas gracias a quienes estuvieron estudiando, a quienes convocaron a esta reunión de presentación, las presidentas de las comisiones y a quien ha dedicado tanto tiempo. Yo quisiera hacer como 3 señalamientos o reconocimientos. El primero es que esta tarea de visibilizar, de hacer
claro que hay un problema grave que no debemos aceptar, tiene una historia larga, que ha sido el resultado del trabajo de muchas mujeres especialmente, que sin colores, sin edades, han hecho un esfuerzo constante. Yo diría que ha sido como una carrera de relevos, en la que poco a poco van siendo más consistentes, más insistentes, mucho más claras en lo que hay que ir poniendo sobre la mesa, acotando, legislando, investigando, estudiando, sumando, que tenemos que mencionar como importante, porque no es una línea de trabajo en la vida de esta comunidad que tenga que cortarse, que tenga que sustituirse, que tenga que cambiarse, que tenga que borrarse. El Instituto Nacional de las Mujeres nace hace aproximadamente 10, 11 años, pero es con el esfuerzo de muchas mujeres que han venido también trabajando antes, sin tener muy claro solo que hay que estar visibles, que ser iguales, pero poco a poco se fue abriendo la ley que tiene que garantizar una vida para las mujeres libre de violencia. También fue una ley resultado de otros esfuerzos, el trabajo con agencias internacionales, el ir clarificando cada una de las vertientes por las que hay que ir trabajando. Finalmente, esa ley que obliga a tener observatorios y que obliga a tener investigaciones, y también investigadoras que se han ocupado del tema. Me parece que esta es una suma que multiplica esfuerzos, que tiene paciencia, que tiene consistencia, que tiene insistencia en la claridad con la que muchas mujeres especialmente han dedicado todos sus esfuerzos para ir a mejorar las condiciones de vida del resto de las mujeres. Así que yo felicito este esfuerzo, gracias por traernos los resultados de esta investigación que se hizo durante todo el año, y seguramente que tiene muchas más preguntas. Debo mencionar que veo gente que tiene muchos años trabajando en los esfuerzos, y que esto ayuda mucho más a que todo este aprendizaje nos facilite. Lo segundo que yo quisiera señalar es que este trabajo para hacer visible la violencia, la injusticia, el tema de la subordinación, que lo han mencionado, antes se decía porque son muy machos, hoy se llama este patrón de masculinidad que intenta mantener la subordinación de su par, ¿no? Cambia el nombre, lo tenemos más claro, más medido, mucho más claro, insisto, en qué ir haciendo, aunque nos atoramos pues con este patrón cultural. Y sí tenemos claro que es esta necesidad de imponerse por la fuerza frente al otro, o especialmente frente a la otra en nuestra cultura, y que decimos pues es que hay que poner patrón, hay que ponerle acotamientos, hay que ir limitando, yo creo que es un tema de vasos comunicantes. Si un hombre quiere imponerse a su mujer, o a una mujer, o a las mujeres, lo que está tratando de hacer es construir una relación de subordinación. ¿Por qué ha de ser el poder? Es esta energía que pasa de un lado a otro, y si no obedeces por la buena es por la mala, si no te sometes por la buena es por la mala. Como es una relación en la que vivimos desde toda la vida, hombres y mujeres, yo no sé si sería pertinente hoy que en la propia investigación y en la dinámica entremos hombres y mujeres. Si presiono, es esta energía que va de un lado a otro y que nos hace difícil hacer que se disminuya, especialmente si solo las mujeres nos ocupamos de este tema. Yo veo aquí un investigador, un director de ciencias penales, pero la mayoría somos mujeres, o son especialmente mujeres las que han dedicado este esfuerzo. Estudiamos a las mujeres, por ahí algunos empiezan a trabajar la masculinidad. Lamentamos la muerte de Daniel Cassés, que hizo mucho esfuerzo, y esta escuela, pero si lo hiciéramos mucho más general, este esfuerzo de trabajar la dinámica, porque si nosotros quitamos una energía, ellos la detienen de otro lado. Si nosotras llegamos a la posición pública, ellos se orillan y se defienden frente a, porque es esta energía que va y viene y que existe en la relación. No tenemos por qué estar peleando por igualdad solo las mujeres cuando estamos siendo mucho más presionadas. Y lo último que yo quisiera mencionar es que me llama mucho la atención esto de
antes también se llamaba, nos decían objetos sexuales frente a los spots de televisión, de radio y demás, y sigue estando presente. Este estudio de los medios de comunicación hace este énfasis en el aprendizaje de que no pasa nada, es tu culpa, etcétera. Extraña muchísimo que lo tengamos tan impresente y que tengan que venirnos a decir en una investigación que sigue siendo determinante o muy influyente, cómo los medios masivos de comunicación siguen manteniendo el tema es un tema individual, esta culpa, esto. Y yo diría que nos atrevamos, ahora que está en la agenda legislativa y en el Pacto por México, el entrar al tema de las comunicaciones. Debiéramos también las mujeres sumarnos con los hombres y decirles, metamos el capítulo de la perspectiva de género en los contenidos de los medios de comunicación, en la mercadotecnia que se utiliza para todas las cosas, y podríamos, si este es un factor que incide determinantemente, que sigue luchando contra nosotros y que nos hace muy difícil la batalla de visibilizar, de no aceptar, de compartir la igualdad. Debiéramos ponerle un rengloncito, un capítulo de perspectiva de género en todos los contenidos y en todos los anuncios que se hagan en los medios de comunicación. Les felicito muchísimo y yo sigo aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. A continuación vamos a dar la voz a la senadora Laida Sansores, quien es secretaria en la Comisión de Derechos Humanos. Muy breve, solamente creo que nos debemos de quedar con lo positivo, esta rectificación que hace el alcalde de Guerrero, creo que debe también de valorarse, y que ojalá que las autoridades que no lo dicen expresamente, no hablan, pero que actúan con una enorme indiferencia hacia el tema. Estamos viendo en Chiapas la incongruencia de tener una Secretaría de la Mujer, pero no hay ningún avance ni siquiera en la parte legal. Entonces, creo que esto nos deja una lección. Hay que insistir en las cuestiones positivas y estar también subrayando qué autoridades se han quedado marginadas o rezagadas en los avances que se están teniendo en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Creo que eso podría también ser un acicate para este tipo de autoridades indiferentes. Y el otro punto que me parece muy interesante en este estudio de Dilcia, que es este tratamiento que se debe de dar a los agresores, a la figura masculina. En parte está relacionado también con lo que decía Luisa Calderón, que hemos tratado a las mujeres y mucho tiempo la lucha de las mujeres se enfocó casi como guetos. Nos reuníamos nosotros y eran catarsis de cómo estábamos marginadas. Sin embargo, creo que la causa de las mujeres triunfará siempre y cuando sea la causa de todos los hombres. Y yo creo que aquí también hay que darle este tratamiento al agresor. Y yo preguntaría, creo que ya está enfocado, pero poco se sabe. Cuando uno orienta a una mujer para que denuncie, ¿cómo poder orientar también a los hombres? Porque incluso veo en el estudio cómo hombres se acercaron a pedir ayuda. Saben ellos que también han sido víctimas. Por lo general, la agresión, dicen, es la contraparte de la frustración y en su infancia lo han sufrido. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Porque creo que también esto podría contribuir realmente a que la agresión no se siguiera sosteniendo en el hogar. Pero yo sí quisiera saber si hay un teléfono, hay una manera de orientar a dónde se dirige el hombre que quiere el tratamiento o la mujer que quisiera pues invitar a su pareja, o cuando son denunciados en el Ministerio Público. Esto casi que tendría que ser en automático, y si esto se sostiene y se le da un seguimiento. Me parece además pues muy interesante todas las participaciones. Como dice Luis, uno aquí, esto es una universidad, uno sigue aprendiendo de gentes como ustedes, muy valiosas los resultados del estudio y las reflexiones que nos han planteado aquí los ponentes, y esto pues nos motiva para seguir haciendo un frente común aquí, las mujeres que indiferentemente de partidos políticos estamos unidas en esta lucha. Gracias. Gracias.
Queremos agradecer al senador Francisco Salvador López Brito, quien nos ha acompañado a lo largo de toda la reunión y ahora se retira. Muchas gracias, senador. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain, si es tan amable. Sí, bueno, pues yo unirme a lo que mis compañeras están diciendo. Hoy es motivo de hacerle un homenaje muy merecido a las compañeras de la antepasada legislatura, cuando era diputada, a la actual senadora Angélica de la Peña, a Diva y a Marcela Lagarde, porque yo fui testigo de cómo ellas lucharon para etiquetar el presupuesto que se destinó a este estudio, y también fui testigo de cómo lo coordinó la CONAVIN y que salió gracias al empeño que puso en él Dilcia García. Y bueno, también aquí, como dice Tere Inchaustegui, a quien reconozco grandemente porque es una mujer sumamente valiosa y que también ha contribuido grandemente a esta lucha de las mujeres. Pues este es un estudio que hacía falta, que ofrece información científica sistematizada, que ya era indispensable para que la política pública de combate a la violencia de género se diseñe a partir del conocimiento objetivo de lo que esta violencia es. Por ejemplo, si se sabe en qué espacios opera más la violencia de género, se pueden dirigir a esos espacios suficientes medidas preventivas. Por ejemplo, si se tienen datos que permiten constatar que, como siempre hemos presumido, en gran medida la violencia sexual sucede en espacios cerrados de las relaciones de confianza, se puede decidir con seguridad una fuerte campaña de prevención en la familia, la escuela, los consultorios médicos, el noviazgo. Actualmente es notable el crecimiento de los estudios que tienen por objeto el análisis de las desigualdades de género. Los primeros se encontraron con la necesidad de vencer fuertes resistencias culturales para posteriormente comenzar un proceso de consolidación y de diversificación. Aún con toda esta productividad académica y con los espacios institucionales ganados, hace falta mucho por hacer, mucho que decir y mucho que analizar para materializar una cultura igualitaria. Por eso es tan importante este estudio de carácter nacional que abarca todo el país, pero que se diferencia por regiones. La violencia contra las mujeres es un problema social que es necesario erradicar. Para ello es de vital importancia reconocer los factores que la producen y reproducen. Sin entender esta lógica, la mayoría de los esfuerzos para suprimirla serán incompletos. Algo muy importante, la violencia contra las mujeres se relaciona y articula de manera compleja con otras modalidades de violencia, y es precisamente esta complejidad la que queda esclarecida a través de cada uno de los tomos que componen esta colección. Una de las contribuciones más interesantes del estudio es su perspectiva espacial, que permite hacer propuestas de políticas públicas más cercanas a la realidad en las que se piensa aplicar. Al poner en escala nacional y regional la violencia de género, se respeta el carácter multicultural del país. Este diagnóstico aporta datos que vienen a facilitar el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, que protege el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y que ahora deben cumplir todos los servidores públicos, hombres y mujeres. En efecto, desde que se reformó el artículo 1 constitucional en junio de 2011, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención de Belém do Pará, tienen tan alto valor jurídico en México que si una ley nacional federal o de un estado, un código, por ejemplo, contiene una disposición contraria a la Convención, los y las servidores públicos, los y las legisladores, los y las jueces tendrán que aplicar la Convención y no la disposición interna. Esto se explica de la siguiente manera. En el artículo 1 constitucional se ordena que la interpretación de las normas esté acorde con los tratados internacionales protectores de derechos humanos. Para el caso CEDAW y Belém do Pará, se garantice que se proteja de la manera más amplia el ejercicio de los derechos humanos conforme a criterios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, principio pro persona, y hace responsable de esto a todo servidor público, que esto es el control de la convencionalidad. Y además, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado por la obligatoriedad y la alta jerarquía de los tratados en algunas tesis aisladas. Estas tesis, en resumen, indican que todas las autoridades deberán velar por los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, control de convencionalidad, atendiendo al principio pro persona, y deberá decidirse lo que mejor convenga a la persona para que se ejerza de la mejor manera posible de sus derechos humanos. Entonces, las autoridades deberán preferir los instrumentos internacionales antes que las leyes nacionales cuando esas leyes sean contrarias a ellos. Así que, en breve, para no ser más repetitiva, pues este es un momento aquí en el Senado muy importante para nosotras las mujeres, porque hoy se está concretando un sueño por el que se luchó, se trabajó, se estudió, y hoy es un instrumento más en beneficio de la lucha por la igualdad de las mujeres y en beneficio de la erradicación de la violencia, por la que todas las senadoras, senadores y servidores públicos en general, como aquí la señora Lía Limón que nos acompaña, deberemos trabajar este sexenio y todos los que nos presigan. Esta lucha no concluye, está todavía pues muy fuerte, muy latente en este país. Esta es una herramienta más que nos va a ayudar a seguir trabajando en ello, pero aquí nadie se raja y vamos por más resultados y más positivos para todo México, las mujeres y los hombres. Estoy de acuerdo con la inclusión de la que hablan mis compañeras, porque tenemos que trabajar por nuestros hijos, por nuestras parejas y por toda la sociedad en su conjunto también. Muchas gracias, senadora. Para cerrar este importante evento, vamos a dar el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, senadora Angélica de la Peña Gómez. Sí, bueno, pues yo quiero agradecer a nombre de la senadora Diva Adamira Gastelum y del mío propio y de quienes integramos estas dos comisiones de Igualdad y Género y la Comisión de Derechos Humanos para que las intervenciones de todos ustedes. Por supuesto, agradezco a la maestra Lía Limón que la señora subsecretaria vino a darnos un mensaje muy importante, trascendental frente a todo lo que deriva de este estudio. Es un compromiso que signa desde la Secretaría de Gobernación, como ya bien lo mencionó, y por supuesto quiero agradecer a Roberto Castro y a Florinda Riquer, que siempre han sido muy escrupulosos en lo que hacen, y por supuesto me parece que es importante reconocer la participación del CRIM de la UNAM, que estuvo respaldando este estudio, que junto con CONAVIM, Dilcia García, nos han permitido efectivamente concretar el diagnóstico nacional que está inscrito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Insisto, fueron muchos años los que quedaron ahí pendientes, por X o Z razón no se pudo concretar. Hoy se concreta en este estudio que nos dan, que permite definir las reformas legislativas que están pendientes, sobre todo en el ámbito local, y específicamente todo lo que tenemos que hacer desde las acciones gubernamentales, desde las políticas públicas para revertir estos datos que por desgracia nos reflejan que se está incrementando los diversos tipos y modalidades de violencia, pero sobre todo el caso del feminicidio. Quiero agradecerle también su participación a quien presidió la Comisión Especial de Feminicidios en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, la doctora Teresa Inchaustegui, que efectivamente, Tere, encabezó toda una dinámica de acciones y de estudios. Además de hay otros estudios importantes que también hemos presentado en su momento, y emprendió, siendo ella diputada y presidenta de esta comisión, reformas al Código Penal y el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales Federal, y por supuesto también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para determinar, entre otros, el tipo del feminicidio y también el Registro Nacional
sobre los homicidios y feminicidios a nivel nacional. De tal forma que hay un trabajo muy importante. Yo quiero agradecer al doctor Rafael Estrada, que desde la dirección del INACIPE también nos ha mandado un mensaje muy claro de todo lo que queda pendiente y la interpretación del conflicto en el que nos encontramos desde el ámbito jurídico de la ortodoxia respecto de que no acabamos de terminar de concluir de sepultar un sistema inquisitorio para entrar al sistema acusatorio. Entonces, ese es un conflicto que efectivamente también se refleja en esta situación. A las señoras senadoras de ambas comisiones que nos acompañaron y por supuesto a los señores senadores que también desde abajo nos acompañaron y a todas ustedes que aguantaron toda esta sesión, les agradecemos muchísimo su presencia en este evento que damos por concluido. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.